pues hacia un lado, pero su origen real, pues. Eso es lo que se dice, que el peor enemigo del mexicano Sí. Nosotros llegamos a buena hora. Muy bien, pues vamos a empezar recapitulando en lo que hacemos nuestro tiempo. A ver, ¿ustedes aprendieron los números? A ver, Chihuahua, Zapohuali. C, Ome, J, Naui, Matul, Chicoase, Chicome, Chicoye, Chiconaui, Maclati, Maclati, Mancero, no, Maclati, Ome, Matul, Maclati, J, Maclati, Guanaui, Castoli, Castoli, Guance, Castoli, Guana, Ome, Castoli, Guana, J, Castoli, Guanaui, Zapohuali. Muy bien. Es que, bueno, en este curso hemos estado practicando lo que son los números, los Tlacuali. No hemos visto realmente mucho, pero lo que hemos visto lo hemos practicado. Hemos practicado bastante. Bueno, pues vamos a empezar también con el tiempo. No sé si, bueno, nos platiquen un poco de ustedes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Eugenia, dedicaba a la medicina. Y ahorita ya estoy en casa. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Mucho gusto. ¿Y usted? David Ortega Reyes, su servidor. Muy bien. Y bueno, nos gustaría saber qué les impulsa a querer aprender náhuatl. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué tanta emoción? A ver, cuéntenos un poco. Yo soy original de Iztapalapa, totalmente. Y mis abuelos murieron de más de 105 años. Y eran chinamperos. Entonces ellos hablaban náhuatl. Y pues yo nunca aprendí, no me llamaba la atención. Hasta ahora que hay cosas así. ¿Por qué no se enseña inglés o francés en la escuela? ¿Por qué no nos enseñan un idioma de aquí? ¿Verdad? Y ahora que vimos en los cursos, pues vamos a ver una carrera que esa oportunidad de leer un poco de eso. ¿Y en tu caso también? ¿Eso me impulsa a aprender náhuatl? Pues mi abuelita sí sabía náhuatl, de hecho me enseñaba, pero pues era yo muy pequeña todavía y pues con el tiempo pues se me fue olvidando. Lo único que se me quedó fue tu maxi, que me decía dame tu mano. Bueno, para nosotros eso era. Claro. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con el tiempo. Tonali Ashkan. ¿Qué día es hoy? Para empezar, pues llegamos a la cuenta toltecayo del tiempo. Estamos en un día Majlacli y Guanome Cali. ¿Qué más? ¿Ya se aprendieron los tonaltin? No. A ver, venga, a ver, los que recuerde. Más clase y qué. Y Guanome. En un momento lo recapitulamos, lo vamos a volver a ver. Gracias.
¿Ya han estudiado antes alguna vez náhuatl en algún otro lugar? Con ella estudiamos en la escuela las palabras que luego sacan en la escuela y tenemos un libro chiquitito de palabras en náhuatl, maya, olmeca, totonaca, bueno, de todo. Por su cuenta, por su propio lado Ah, muy bien. ¿Pero no han asistido a ninguna escuela o han estado No. con algún otro profesor, maestro? No. O cachicuali, muy bien. Pues tenemos nuestras primeras dos palabras, vamos a recordar. Quema. Sí, o afirmativo. Quema. Ajmo. No o negativo. Ajmo. Aquí en clase tenemos dos reglas, bueno, dos normas. La primera de nuestras normas es que en clase pues vamos a aportar alguna prenda originaria de algodón, de las que prefieran, sea un esquemi, una cinta, un ishcuatmeca, un chintimeca, siempre en clase, muy bien. Y nuestra segunda regla es justamente que en clase tenemos prohibido decir la palabra ok para decir afirmativo. Cada ok tiene una sanción. De acuerdo. Que es ¿de cuánto habíamos dicho? De 10 pesos. McCracky Tommy, de 10 pesos. ¿Qué más? ¿Están de acuerdo con esas reglas? Sí. Muy bien. El primero no cuenta porque no había escuchado la regla. Pero bueno. En lugar de eso puede decir quema, sí, o afirmativo, o ajmo. Podemos usar la variante también quena. Es una variante, quena. Sí o afirmativo, cualquiera de las dos es válida. Es importante aclarar que por lo menos esta variante del náhuatl que estamos aprendiendo, consideramos que este sistema de escritura, que es el sistema de escritura romano, no debe ser considerado como una manera correcta de escribir, ya que este no es un sistema originario en nuestra lengua. Este es un sistema que vino de Indoeurasia y describe a otro sistema cultural. Por lo tanto, hay que verlo como un auxiliar para entender nuestra lengua. Por eso no hay forma correcta de escribirlo. Hay muchas variantes que establecen que cada variante tiene su propia selección de letras para representar su variante de lengua náhuatl. No obstante, no hay ningún consenso que diga hay una forma estándar de escribir náhuatl. Cada variante tiene su propia manera, de tal manera que para saltar esa discusión sobre cómo es y de qué se escribe, vamos a ver algunas maneras de escribirlo y sus variantes, pero siempre en el entendido de que nuestra forma originaria de escritura, acorde a nuestra lengua, es la pictografía. Estos no son dibujos, estos no son pinturas, esto es escritura. Y además estamos en la veintena de Hueytecuilhuitl, la veintena de los señores grandes. Ya cambiamos de veintena, ¿se acuerdan que estábamos con un tlaxco?
¿Qué más fue la veintena pasada? ¿Y Cali? ¿Qué número ocupa en el Tonalpohualli? ¿A cuál equivale? ¿Qué más? Al Yeyi. Es decir, que vamos en el tercer día de la veintena. ¿Qué más? Muy bien, en un momento les comparto las copias que hemos empleado. Bueno, aquí yo les voy a traer el material, las copias, las fichas y son de aportación voluntaria, lo que quieran aportar. Ahí se los comparto, de una vez se los comparto, solamente voy a terminar de escribir esto. ¿Qué es el año en el que estamos? El Matlacti Ihuatse Acachihu, en el año 11 Carrizo. Acat. Acachihui. Y vamos a ver cosas muy interesantes. Pero primero, no sé si traigan todo su juego de copias y me permitan ver, ¿no? O nos compartan cuáles son todas las copias que hemos llevado que tengan hasta ahorita para ponernos al corriente desde el comienzo. Si gustan, para recapitular también de lo que llevamos visto, a ver qué hemos aprendido. En total llevamos, con esta me parece son 20 horas de clase más o menos. Este no es por niveles, ¿no? Que vamos aprendiendo todos juntos, todas juntas. Y bueno, vamos a ver. ¿Y siempre su clase es a esta hora? Pues era, bueno, sí, aquí en este lugar sí. Así es, y a las No, de 3 a 5 los jueves. Ajá. Pero, ajá, aquí mismo. Son todas esas, muy bien. sí, porque cuando se terminen las vacaciones, yo creo que vamos a continuar. Muy bien, mira, ahí va. Que ahorita Ok. porque estamos de vacaciones. Ya están ¿y hasta cuándo están de vacaciones? Ella entra el 28 de agosto. Bueno, todavía sí. Sí, por eso es que buscábamos algo didáctico. Vamos por allá, vamos a... Que pudiéramos aprender. Ese es el punto, aprenderlos a hablar, comunicarnos en la lengua, pero hasta ahora en este grupo solo estábamos practicando secuencias. Ya la compañera nos pudo ver en la otra clase. ¿Qué le pareció la otra clase? Ya fue a visitar la casa de lenguas. Porque también estábamos en la casa de lenguas originarias Guillermo en Batalla, no sé si la conozcan. Está en Metro Tlalilco, en General Anaya. Bueno, ahí también hay otro grupo de Nahua. Es en la otra casa de la cultura. Sí, así es. Allá donde se te mascar. Sí, conozco el lugar. A ver, en nuestra clase vamos a recibir siempre las cosas con la mano yekli, derecha. Y mira, ahí va otro, el primero que. Ok. Mira, ahí va otro. Sí. Kena. Recibimos con la mano yekli y damos con la oposhli. Ahora pásela, pero tiene que entregar con la izquierda. ¿Qué va? Recibes con la yekli y das con la oposhli. ¿Qué va? Muy bien. Entonces, Opostli es izquierda. Oposhli, izquierda. Yekli, derecha. Justamente le entrego también la ficha, pero aquí son dos, no sé si gusta cortarlas para compartirlas, no sé si quieran compartirlas todas, no traigo de todas ahora, les voy a dar de todas las que hemos visto.
Ajá. Así está nombre Pupú. Sí, claro. Y ya en las próximas sesiones les entrego las que hagan falta. Claro que sí. Pero mientras, quedan los días, ¿verdad? Y si hay una muy importante que no traigo ahorita, que son los trípticos. También son dos fichas, No sé, ya no traigo el tríptico. No sé si traiga su tríptico, me lo permite un segundo. Sí. Bueno, aquí también ya lo hemos visto, aquí donde tenemos tanto los números como los días, pero ya no traigo de este el día de hoy. En la próxima sesión se los puedo traer si gustan. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que sigue. Sí, porque ya no traigo de los demás. Muy bien, entonces vamos a recapitular. Keshki. Sí. C. Keshki. Ni. Keshki. No. Keshki. Makwili. Keshki. Pase. Chico. Chikome. Kema. Con agua.
Mahtlactli. ¿Qué más? ¿Más qué? Mahtlactli. ¿Qué es Moixtoa? 11 y Panmacegotlactoli. ¿Qué más? Vean los primeros 5. Se, Ome, Yeji, Nawi, Macuili. Cambiamos Chicoa C, como el primero, ¿ya vieron? Chico Me, como el segundo. Chicoe Yi. Chicona Ui. Y al segundo múltiplo de 5, Mahtlactli o 10, cambia Mahtlactli y continuamos Mahtlactli igual C. ¿Qué lo podemos representar? Mahtlactli igual C. Sí. Mira, ahí va el segundo. Sí, La costumbre sí, sí. en nuestro mundo y luego en lo de que nos dedicamos y todo el trabajo. Quema Mahtlactli igual Ome. Ya vieron otra vez Mahtlactli igual Ome. La palabra igual puede ser interpretado como y o más o agregado. Tiene otro. Hay más muchas cosas. Lo que pasa es que yo nada más quise jalar la tengo que pasar en línea. ¿Le puedo tomar fotos su pizarrón? Sí, claro. Sí, porque así, luego más acerco y ya no me tengo que yo tanto dibujarlo. Sí, adelante. Gracias. Tenemos dos preguntas clave para que puedan, pues ahora sí que preguntar toda la información que necesiten. ¿Me permites escuchar, por favor? Tenemos esta primera. Tlenki Tosneki, espacio, Ipan Castilantlactoli. Esto es, y aquí tenemos interpretación. ¿Qué quiere decir? Y pongamos cualquier palabra en náhuatl que quieramos conocer al castellano. Por ejemplo, Tlenki Tosneki, Ejeca, Ipan Castilantlactoli. Quiere decir ahí. Quema, Kictosneki, aire, Ipan, Castilantlactoli. Tlenki Tosneki, Citlali, Ipan, Castilantlactoli. Tosneki, estrella y pampa. Quema, Sencacuali. Chipano. Tlenki Tosneki, Fuetzpali, Ipan, Castilantlactoli. Tosneki. ¿Cuál fue la pregunta? Tlenki Tosneki, Fuetzpali, Ipan, Castilantlactoli. Tosneki, lagartija. Quema, Ocachicuali. Tlenki Tosneki, Cuica, Ipan, Castilantlactoli. Quema, ya entendimos. Entonces ahora usted, Chitextlatlanis, pregúntenos. Háganos una pregunta que quiera conocer, alguna palabra que quiera conocer en castellano. Sol. Pregúntenos. Y sol.
Neki, Bueno, esta no. Ipan, Aquí en el espacio ponga la palabra. Sol. Ah, pero vea, porque Caxtilantlactoli quiere decir lengua castellana. Recuerde, esto es para pasar alguna palabra de náhuatl al castellano. Alguna palabra en náhuatl que quiere conocer en castellano. Utilizando esta fórmula, como lo hicieron sus compañeras y compañero. ¿Qué me va a ver a usted? ¿Ya entendió? Adelante, pregunte. Tlen Quichtosneki, ¿qué quiere decir? Vilma, lo tenemos Tlen Quichtosneki, ¿qué quiere decir? ¿Alguna palabra en náhuatl que quieras conocer en castellano? Acmo. Acmo, Quichtosneki, no. Ipan Caxtilantlactoli. ¿Sí vamos entendiendo? A ver, ahora usted haga una pregunta. Neki, To, Si, Neki. China. Chinaki. Chignawi. Ajá. Chignawi. Ipan, Caxtilantlactoli. Caxtilantlactoli. To, Y ahí va otro que. Quema, Chignawi, Quichtosneki, 9. Ipan Caxtilantlactoli. Ashkantehuat, sin ahora usted, háganos una pregunta. ¿Con lo mismo? Quema, alguna palabra en náhuatl que quiera conocer en castellano. Yo me sé una, pero no sé si se llama. Quema, la que te guste. El de Neki, Mikan, Ipan, Gas, Finan, To, Tonti. Caxtilantlactoli. Vea, va primero que ella. Sí. Si ven que ya no puedo conocer porque no estoy viendo mi llave. O sea, está toqueada. Ah, muy bien, no se preocupe, como pueda. No se preocupe porque a veces no puedo conocer bien las palabras. Y no porque está bien, pero leo bien todo. A veces, claro que Ah, muy bien, bueno. llevo 5 ratos. ¿Cómo, perdón? 5 ratos. Ah, Y el último me agarró casi se agarró ese camino. bueno. Por eso me interesa estudiar sobre eso. Algo me tengo que llevar. Claro. Muy bien. Quemacanican, Quichtosneki, aquí, Ipan Caxtilantlactoli. Si gusta puede copiarla. Luego les traigo, igual ya tampoco traigo de estas copias, pero si le da vuelta a la ficha que tiene, tenemos el lado contrario, que es cuando quieramos conocer alguna palabra del castellano al náhuatl. Aquí lo tenemos. Es al revés. Quema, Kenmoistoa, espacio, Ipan Macehuatlactoli. Vean, nosotros no pusimos náhuatl, nosotros no hablamos náhuatl. La manera en la que nosotros, los hablantes de la variante que estamos estudiando, nos definimos como Macehuatlactoli, la lengua de los merecedores. Recuerden nada más que estamos estudiando la variante de Malacaxtepec Momoxco. ¿Qué es lo que se conoce como milpalta? Mira, va otro que. Es que
habla el 90% de inglés, entonces de que nos podamos quitar eso va a estar muy difícil. Pues aquí es Mazahuatlactoli, justo aquí es Por eso venimos Mazahuatlactoli. a este. Es Mazahuatlactoli. intentar. Mira, como es tanto estar practicando diario, hablando, a veces que hasta todo, a veces nos pide uno decidió, porque si estaba de un diario, pasando sus cosas. Ay, ¿por qué? Porque se estaba, es como usted, diario lo practica, pero ahora lo vamos a practicar más esto, nos interesa más esto, que lo otro fue por trabajo, Claro, y esto es por ese es justamente el reto, sí. Malacaxtepec o Malacaxtepec. Malacaxtepec, Malacaxtepec, Quema. Malacaxtepec, Momoxco. Momoxco. Malacaxtepec. Te digo. Moitoa. Moitoa. El lugar donde dijo. Ujú. Puede preguntar con alguna de las otras preguntas, como. A ver, creo que también tenemos, no sé si tengan esto también. Los pronombres interrogativos. Campa. Campa. ¿Dónde? ¿O qué quiere decir? O más bien, ¿qué quiere preguntar? Es que dijo ahorita el lugar, el nombre de un lugar que está por aquí cerca, que dijo que es, no es Tlaxcala, es para acá es El cerro de la no, en serio. Usted acaba de mencionar que es el idioma. Milpalta. Quema. Ah, de la variante del Malacaxtepec Momoxco, que es Milpalta. Milpalta es. Quema. Podemos preguntar el Campa Malacatepec. Quema. ¿Sí? Campa Malacaxtepec Momoxco, ¿dónde? Campa Malacaxtepec. Milpal. Quema, Malacaxtepec, Momoxco y Panmilpalta. Campa, que es una de las variantes más próximas a la que se hablaba en Tenochtitlan. Después de la toma de la ciudad, se pone Malacaxtepec, Momoxco como un lugar para preservar la lengua, la cultura, sí. Entre otros Teocalli. Cuálica. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Planilisting. Bueno, esto era para recordar un poco de lo que habíamos estado viendo y más o menos ponerles al tanto de qué hacemos, qué vemos. Muy bien. Ah, pero estábamos con la otra. Cuando queremos pasar al Mazahuatlactoli, por ejemplo, ¿qué es Moixtoa, Milpalta y Pan Mazahuatlactoli? Malacaxtepec, Quema. Momoxco, Quema. Ok, chico. Quema. Malacatepec, Momoxco, Ipan, Mazahuatlactol. Quema. ¿Qué es Moixtoa, Lagarto y Pan Mazahuatlactoli? Moitoa, Huetzpali. Quema, Huelis, Coetzpali. Más sería más bien como reptil. Coetzpali podría ser reptil. Lagarto, Moixtoa, Zipactli. Quema, Zipactli. Muy bien. Ahora ustedes ya entendieron. Vamos a preguntar para pasar del náhuatl, perdón, del castellano al Mazahuatlactoli. Moitoa, Yalua y Pan Mazahuatlactoli. Ah,
Yalwa, Moixtoa, Yalwa y Panmacehuatlactoli. ¿Se entendieron por qué? ¿Qué es? Yalwa, Moixtoa, Yalwa y Panmacehuatlactoli. Ahí le estaba haciendo la pregunta, ¿no? A ver. O ¿Qué sea, no? yo quiero saber qué es Sí, Yalwa. pero ahí abajo Yalwa. nos está diciendo, entonces usted tiene que preguntar en castellano para que se la interprete en náhuatl, en mazahuatlactoli. ¿Qué más? Ah, ok. Porque preguntó en náhuatl Ajá. y te responden en náhuatl. ¿Qué más? Entonces lo tengo que preguntar en español. Pero ¿Qué más? nada más la Bueno, para. ¿qué tal si Ok. quería preguntar? Mira, ahí va otro que. No. ¿Quién mutua? Lo que pasa es que no sé qué significa. Pero puede ser cualquier otra palabra. Calendario azteca y pan más el tochi. Quema, muy buen. Tlactoli. La doble L en náhuatl es una L larga. Tlactoli. Ok. Mira, ahí va otro que. Es que dar clases de inglés cuesta trabajo. Yo ¿Qué? sí la daba. Quema. Calendario azteca, Muertoa, Tonalmaxiot. Tonalmaxiot y Pan, Macehuatlactoli. Quema, muy bien. Tehuatzin, Xitextlatlanis. Pregúntenos. ¿Alguna palabra que quiera conocer de español al náhuatl? ¿Qué es Moixtoa? ¿Qué palabra quieres conocer? ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Cuál? Pirámide. ¿Qué es Moixtoa? Pirámide y Pan, Macehuatlactoli. Bueno, vamos a señalar que nosotros no tenemos pirámides. Eso que nosotros vemos como centros ceremoniales, su nombre correcto es Teocalli. Y no es una pirámide porque no tiene esta forma. Esa es una forma piramidal. Un centro ceremonial. Entonces son solo centros ceremoniales. En español, una manera más correcta de definirlo es basamento, porque son plataformas sobre plataformas. Pero en náhuatl es el recinto de la energía creadora. Teocalli, y que tiene más bien esta forma. O sea que desde la primaria nos enseñan mal. Quema totalmente, un concepto que es proveniente de otra cultura. Además, porque una pirámide es diferente de un teocalli. En la arquitectura piramidal, todos los lugares, en este caso, no tienen escaleras, por ejemplo. Ah, ok. Ahí va Sí. otro que Nuestros teocalli sí tienen escaleras. Es decir, que invitan a la ascensión. Una pirámide no. Una pirámide tiene o acaba normalmente en una punta truncada y su punta truncada está hecha de otro material como oro, plata, granito, que es completamente diferente del material que va de aquí a aquí. Y tiene túneles. Y tiene pasadizos internos, túneles. Los teocalli lo que tienen es que están como capas superpuestas sobre capas. No es que de un tiro hayan hecho toda, por ejemplo, el teocalli mayor o el teocalli de Teotihuacán, sino que todos comenzaron de un pequeño basamento sobre el que construyeron uno más grande, sobre el que construyeron uno más grande, como capas de cebolla. De tal manera que la estructura interna es exactamente igual que la etapa inmediatamente anterior o posterior. Las pirámides, están hechas de un solo tiro, de una sola pieza, normalmente hechas para un faraón o una dinastía.
Los teocalli están hechos a través de miles de años. Por ejemplo, el teocalli de Dani Baché, o que se le conoce como Monte Albán, tiene una construcción continua de 1300 años. Es decir, desde 1300 años tardaron en construir todo ese sitio arqueológico. No sé si lo conozcan, si han ido. Tardaron todo ese tiempo. No es que una sola persona lo haya hecho en una sola generación, ni con trabajo esclavo. La pirámide implica un trabajo esclavo. Los teocalli implican un trabajo comunitario de merecimiento. Eso, por eso es Macehuatlactoli. Vean, Macehuatlactoli es lengua de los merecedores. Nosotros, los hablantes de esta lengua, nos llamamos Macehuali o Macehualtin, los merecedores. No somos nahuas, somos mexicanos porque ese es un concepto moderno, pero originalmente nos autodefinimos, nos autoadscribimos como Macehualtin, Macehuales, merecedores. Entonces, ¿de Iztapalapa qué sería? Es que ahí tienen muchas interpretaciones porque al parecer, hasta donde se entiende, por ejemplo, el nombre original es Ixtlapalapan. Pero puede preguntarnos en náhuatl, a ver cómo nos preguntaría con alguna de estas preguntas. Con la primera. ¿Cuál preguntaría? A ver, pregúntate, ¿no? Sí. Quitos. Mequi. Iztapalapa. Ipa. Cas. Tila. Tun. Quema, Ixtlapalapan, Quictosnequi, sobre las losas o sobre los lajas de agua. Quema, Ixtlapalapan, pero también se llama Ixtlapalapan, como las tierras de Ixtle. Ixtlapal, también Ixtlapal es un teotzin originalmente. Y ese sería como lazo, ¿no? Podría ser como lazo, como brazo de agua también. Como tiene un nombre en español. ¿Y por qué le cambiaron la X por la Z? Ah, muy bien. Ahí lo que pasa es que al usar este sistema, otra vez este sistema romano, la X en el sistema latín suena como en Alexander. Ixtlapalapan, por ejemplo. No obstante, en lengua náhuatl, la X suena como CH, como Sha, She, Shi, Ixtlapalapan. De tal forma que con el tiempo las personas fueron dejando de hablar náhuatl y fueron asociando este sonido con X, como en Ixtlapalapan, que es un sonido más próximo a la Sa, Se, Si, So, Su, Iztapalapan. Y porque a los españoles, que yo sé, porque a los españoles que fueron los que nos hicieron hablar español, la Z está fuera de su alfabeto. Por eso, como la Z no está en su alfabeto, solo con los mexicanos, por las palabras que manejábamos, nos cambiaron la Z por la X. Y también el sonido de la X por la J, como en esta palabra. México. Exactamente. Que está con X pero en náhuatl. México. Ese es su nombre correcto. Y en náhuatl es México. México es decirlo en castellano, sí. Dicen que ahorita me doy cuenta por qué mis abuelos que hablaban náhuatl hablaban y decían así como dicen Iztapalapa, pero pronuncia así, porque hablaban náhuatl. Y no sé por qué. Creemos que no sabía nada, decía la pronunciación original. ¿Y qué más exactamente? Seguían hablando en náhuatl. Así, México, Ixtlapalapa. De hecho, por ejemplo, hasta los españoles en sus diccionarios escriben México con J. Entonces, lo correcto es escribirlo con X. Por eso alguien por ahí se le ocurrió escribir esta palabra con X y no con J en la Constitución, en los sentimientos de la nación. ¿Qué pasa? Nada más que ya me mascó un mosquito y ya me dio comezón por todos lados, perdón.
Alguna Tlatlanilistli está aquí. ¿Ya vio por qué no son pirámides? Entonces decir pirámides de Teotihuacán es como una aberración. Exacto. El Teocalli de Teotihuacán, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Ahora hay que enseñarles a los demás que Cali no es una pirámide. Por estas razones, hay muchas más razones, pero estas son las principales. Mejor, si quieren decir en español, basamento. ¿Qué más? Un basamento grande. Exactamente, basamentos sobrepuestos también. Sebastián, entonces, ¿cómo le podemos nombrar a Huatlico, el que está en el museo? O sea, la figura La hecha. figura como tal. Porque yo nunca he podido decir, no puedo decir una estatua, ¿verdad? No puedo decir un monumento, no puedo decir, no sé qué nombre pondría, no creo que sea eso el correcto. Queda muy bien, muy buenas preguntas. Esa es una muy buena pregunta. Porque no son ídolos, ¿no? Tampoco son ídolos. No, eso a mí me enferma. Es como dicen, somos indios de Zapata. Sí, porque no somos indios. No somos de la India. Somos indios. Somos indígenas. indígenas. Somos Masehuali. Vean, tampoco el concepto de indígena, ese también nos los adscribieron. Eso es lo que nos Indígenas se asocian más, eso no lo olviden, con indigente. de aquí no. Tampoco. Así es. No es con oriundo de, sino con el que es indigente. Sí. Entonces, es el concepto básico que nos dan a veces hasta en las escuelas. Sí, hasta dicen lenguas indígenas, por ejemplo. ¿no? Exacto. Es un concepto, hasta ahorita que nos van sacando de nuestra ignorancia más que nada. Pues ahí vamos a... Y hay lugares en las institutos de la lengua indígena, pero las gentes que los dirigen así como que, ¿no? Y le pusieron indígena. Exactamente, no dejan de ser indígenas. O sea, no somos Masehualtin, por ejemplo, no somos mayas, no somos ñañú, no somos ñusabi, no somos ayuk, no somos todas esas naciones, no todos somos indígenas, ¿no? Por ejemplo. Que no somos mexicanos, ¿no? Vean como el ser indígena tampoco implica ser mexicano. Porque vean, de una vez lo vamos a ver, y yo creo que ya lo vimos, que mexicano viene de la palabra mexica, que es origen mexicano. Mexica. Si yo soy del país México, por lo tanto soy mexica. ¿Un mexicano es el que es mexica? No. Es el que no es mexica. Cuando llamaban a las primeras, ¿cómo decirlo? A las primeras, ¿cómo se llaman? Ya hasta se me olvidó su nombre. Lo que se imparte en las misas, ajá. En las primeras misas que se hacían, se convocaba a todas las naciones, al que era maya, al que era zapoteco, pero de todos ellos al mexica le decían no, el mexica no. ¿Por qué es importante? Porque en las primeras misas se daba de comer a la gente, se les empezaba a catequizar, a traer, se les daban beneficios, prebendas. Y entonces el mexica quedaba excluido de todos esos beneficios ahora civilizatorios. Entonces un mexicano es el que no es mexica. Un mexicano. Entonces eso sería lo normal donde dice ahí mexica, ¿no? Exacto, eso es lo que ya está normalizado. O sea, ¿quién sabe qué somos? Pero no somos mexica. Eso que quede bien claro. No me importa lo que seas, puede ser indígena, ¿no? Por ejemplo. Pero puede ser indio también, si quieres, pero no mexica. ¿Y por qué lo quitamos? Muy bien, porque esta fue la nación que se enfrentó a la invasión hispana. Por lo tanto, digamos que el enemigo fue el adversario vencido. Entonces, todos los demás que fueron aliados, ellos sí pueden vivir, pero el que fue el enemigo común de ellos ya no. O sea, es el verdadero nombre que se da de anterior. El mexica. Es el que vale. ¿Qué más el original? Como nos describimos a nosotros, los mexicanos, los mexicos, los de Por eso México. viene ahí México. De ahí viene México, justo. Ok. Mira, ahí va otro, ok.
Nos va a costar mucho trabajo. Está bien, ¿verdad? Que va, entonces vea, por eso, estas son las consecuencias. No sé qué somos, pero no somos mexica, por lo tanto no hablamos náhuatl, por ejemplo, ¿no? No tenemos un sistema de educación propia, ¿no? No tenemos nuestros números, nuestra escritura exactamente, nuestra sabiduría, todo eso no lo tendríamos por qué tener. Y la gente que sí tiene eso, Pues somos aquí los que lo estamos practicando, los que queremos aprender, que sí queremos ser mexica, ¿no? Que entendemos que porque hay algo raro, ¿no? O sea, ¿por qué somos mexicanos y seguimos hablando español? ¿O por qué no conozco otro sistema del tiempo? Sí, ¿por qué no conozco otro sistema del tiempo? Exactamente. Por algo, ¿no? Entonces la llave es el mexicano, el Mazahuatlactoli. Quema, muy bien. Ahora, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? o muy interesante. Mucho, muy interesante. Y dudas que nos quita desde que éramos niños. Sí, porque se reproduce. Es como la idea común. Es lo que a veces le digo a mis nietos, La nota, por favor. a mis hijos, ¿por qué en las escuelas nos enseñan inglés y francés? ¿Por qué no nos enseñan en agua? ¿Por qué? Pero ahora a los niños les está empezando a llamar la atención. Mi sobrinito tiene 5 años y ya se saben los primeros 5 números. Ya. Dicen que ahora ha habido libros de mi hija y ya viene hasta el cerro de la Estrella con la celebración del fuego, ¿no? Y antes no. También porque ha habido un destape como de maestros y de conocimiento. Antes no se tenía tan fácil acceso a aprender esto. O sea que no es que no lo permitieron. Sí, no se permitía una difusión Porque abierta. yo le platicaba que mi mamá es de Michoacán y ella no hablaba porque les pegaban en la escuela, los castigaban. Y aquí creo que pasó lo mismo, ¿no? En los años 40, 50. Y hasta creo que el 70 fue cuando empezaron a querer rescatar. A permitir espacios. Ni huelis ni popolos puedo borrar. Tema. Pero además también, así como hay la idea de la pirámide, hay muchas ideas españolas metidas en nuestro idioma, que nada más nos confunden. Quema, efectivamente. Bueno, justamente por eso va la clase del día de hoy. Qué bueno que estamos tocando, que llegamos a ese punto. No sabía si lo íbamos a ver, pero ya que lo están preguntando, ya que la lengua, al menos en nuestro caso, se compone de aspectos que van más allá de solo aprender palabras, como lo han sido en el caso de aprender inglés. ¿Cuántos años llevan hablando inglés? ¿Cuántos años en la escuela nos meten inglés como materia, ¿no? ¿Cuántos son? Como 11 años mínimo, por ejemplo. Sí, la secundaria. Exactamente. Fue muy complicado. Para mí sí. ¿Y por qué le resultó complicado? Pues no entendía nada. O sea, que se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Oye, un orden diferente. Yo porque tuve que dar clases de... Como dice Marciani, nosotros no nacimos con eso. No es parte de la, dice que lo traemos hasta en la genética. Ya sabes. ¿Se los pasamos? No Sí, es parte recuerde, pasamos por nuestra derecha y la sola. Perdón. Pero con lo que nacimos, ¿no? Entonces, aparte, pues porque ya una persona que nace dentro de ese lugar, yo creo que Yo tuve mucha facilidad para el inglés.
desde toda la vida. Entonces, no, de la secundaria entendía perfectamente. Siempre me ponían en esa. Pero ya después cuando estudié para ser libre, pues ya más fácil. Y luego pues ya lo practicaba ya. Por eso también hago eso. Además de que muchos de los medios de comunicación, la radio, la televisión, el cine, están hechos en inglés. La mayor producción cultural audiovisual viene en inglés. Entonces eso también es un bombardeo cultural que poco a poco va cambiando nuestras palabras. Ese solo es un ejemplo, ¿no? Imagínense cuántos llevan, ¿no? Pero cuántos de esos vocablos no tienen agregados, partiendo del principio de que esta lengua que estamos hablando ahora no es una lengua madre como lo es el náhuatl, sino un dialecto. El español es un dialecto del latín y del griego, como lo es el mismo francés, como lo es el italiano, como lo es el portugués. Entonces, vayamos quitando esa idea de que estos son dialectos, no son dialectos, son lenguas madre en su totalidad. Por sí mismo el náhuatl tiene la capacidad de crear conceptos nuevos. Como el latín. Más que el latín sigue siendo un dialecto todavía. Incluso el griego sigue siendo un dialecto del fenicio, del hebreo, del árabe. Sí, así es, ellos ya son una mezcla. Nos hacen creer que son la madre, no hay más, pero realmente aquí tenemos muchísima más historia. Porque los invadieron muchas personas. Exactamente, justo eso, son una suma de un montón de cosas. Entonces, bueno, aquí tenemos nuevamente nuestro teocalli. El teocalli, por alguna razón, nuestros abuelos lo hicieron de esa manera. ¿Por qué creen que hayan construido de esta forma y no, por ejemplo, como en rascacielos como actualmente? ¿Por qué creen que tenga esta forma un teocalli? ¿Y por Por seguridad, para que no se cayera, ¿no? Porque las escalinatas son más grandes por la altura que tenían ellos. Tres, porque ascendían hacia el sol para adorar a algunas veces estaban ahí en los lugares donde sacrificaban a las personas y un lugar era para sacrificar y otro era para desechar a los que habían muerto de sacrificio, pero no se veía hacia el frente, sino hacia atrás o hacia los lados. Eran así como unas especies de canales donde caían los cuerpos. Y cuando ya caían los cuerpos, entonces había gente que los desmembraba y entonces esas partes especiales que ellos tenían de esas personas se las tomaban supuestamente, pero dependía de las personas y del rango que tenían. ¿Es cierto? Pues mira, ahí hay muchas controversias al respecto, porque ¿cómo sabe que eso pasó? ¿Cuál fue su fuente de eso, por ejemplo? No voy a negar, ¿no?, que exista, pero leer a quién. A muchas personas. A las mismas personas que dicen pirámide, ¿no?, por ejemplo. Puede ser. A las mismas personas que dicen indios, por ejemplo. No voy a negar que pudieran existir sacrificios, ¿no? ¿Por qué no? Pero no toda la población podía hacer eso, ni todo el tiempo, ni todo el año. No. Entonces, pues bueno, no sé qué opinan ustedes, pero bueno, es muy normal tener ese discurso, pero aquí vamos a aprender que no necesariamente. Porque, por ejemplo, ¿por qué no podríamos decir en vez de la palabra sacrificio, ofrenda? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre un sacrificio y una ofrenda? A ver. Yo pienso que nuestra espiritualidad era muy alta y entonces uno podía ofrendar no a los dioses sino a un universo tal vez como agradecimiento de alguna manera por si pasaría para algo más, porque era como todo tiene una utilidad práctica, algo bello, mucho más grande que una muerte o una cosa así. No era un sacrificio, pero mi sacrificio ofrenda mi vida para otro. Bueno, y esa ofrenda te transformaba porque no había muerte para nosotros, no había muerte.
latinos nos transformamos, florecemos en otra persona, en otra situación, en otra energía, en lo que sea, lo que usted quiera. Por eso es muy importante nuestra preparación. También la idea de que no se tenía miedo a la muerte como ahora, ¿no? Sino que es más, la voy a enfrentar tanto que me le voy a adelantar. Esa es otra forma de muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí piensas a la muerte, eso es una forma de pensar a la muerte. Entonces puede ser que sí que haya pasado todo eso, pero no como sacrificio, ¿no? La idea del sacrificio es obligar a que otro haga lo que tú no quieres hacer, ¿no? Yo te mato. Ajá, exactamente, ¿no? Yo tomo prisioneros de otra nación que no son mi familia, que no son familia de aquí, y los ofrendo, o los sacrifico. Es que eso sí, aparte es a la idea de un dios, ¿no? Me parece que los sacrificios implican a un dios que demanda sangre. Y una ofrenda, pues no necesariamente a un dios, puede ser a la vida misma, a la naturaleza. Así es. Sí. Al movimiento del sol. No sé, qué idea. Es como dice, ¿no? Realmente no sabemos qué pensaban esas personas, de cómo vivían lo que vivían. Lo que nos queda es lo que sobrevivió a la sabiduría que las personas que dieron su vida decidieron para prosperar, ¿no? Que dijeron, bueno, de todo eso que sabemos, ¿qué es lo más importante? Y uno de esos es la idea del Teocalli, que como vemos, miren todo lo que está con Teocalli. ¿Por qué más creen que tenga esa forma? Exactamente por seguridad también. Yo siento que cada estructura es un nivel al supremo. Bueno, mira, verlo así, es un nivel y es una jerarquía, esas columnas. Yo diría que es un avance, porque así como la vida va pasando, uno cuando es chamaco se queda babosada, pero a medida que va pasando el tiempo, se va centrando y va creciendo. Muy Eso bien. se hacía cada 52 años. Esa era una de sus formas, cada nivel, cada 52 años o múltiplo de 52, o cada que ocurriese algún acontecimiento astronómico o social muy importante también. Así es. Ayer que la luna dice que está muy bien, no se vio porque estaba todo nublado, pero que ya se ve muy brillante. Podría ser, o alguna conjunción estelar en particular, ¿no? Que implique, por ejemplo, una luna llena o un eclipse, que no siempre se da. Lo que pasa es que este mes es muy largo, son de 5 semanas y hay 2 lunas en un solo mes, entonces es una situación diferente porque se supone que en un solo mes solo tenemos una luna llena, pero en este mes vamos a tener 2 lunas llenas, al igual que el mes que viene, porque también es de 5 semanas. Los No. septiembre de No, 30 julio. días. No, fue Julio julio y agosto. y agosto, fueron 2 semanas, 2 meses. 5 semanas de mes, De sí. y por lo mismo tuvieron 2 lunas llenas, fueron los 2 meses. Bueno, esa es la respuesta. Vean cómo también refleja una dualidad. Lo que va de aquí a acá, que son los basamentos, que es lo que normalmente sobrevive y nosotros podemos ver y visitar, se le conoce como Teocalli. Ya borramos la palabra Teocalli. Pero la parte de arriba, este templo, este encierro, más propiamente encierro, se le llama Moixtoa Zacuali, con TZ. Zacuali. Y el lugar completo en donde está el conjunto de todas estas estructuras, porque normalmente hay más de una por cada lugar, que le llaman zonas arqueológicas, se le conoce como Tolan. Tolan, Teocalli, Zacuali. Zacuali.
Tolan a lo que ahora se le llama zona arqueológica, que es el conjunto de Teocalli. Y esta que tenemos aquí es la Huey Teocalli de Tenochtitlan, o lo que normalmente se le conoce como Templo Mayor. Huey Teocalli. El gran Teocalli, el Huey Teocalli. De los cuales existieron 3 exactamente iguales. Hay quienes dicen 3 y hay quienes dicen que fueron 4. Uno en Tenochtitlan, uno en Tlatelolco, uno en Tenayoca y el otro en Texcoco, al parecer. Y encuentran otro en Yucatán, porque están abriendo otra zona arqueológica muy grande. Donde encontraron por lo menos 12 pirámides nuevas. Teocalli. Bueno, 12 teocallis. ¿Qué más? Puede ser, todos están en puntos muy estratégicos. Son también la representación de la dualidad. Vean, tienen 2 escaleras. ¿Por qué tendrían 2 escaleras para subir al mismo lado? Bueno, uno es de Tlaloc Muy bien, que y el otro es de nos habla de una dualidad. Lo masculino, lo femenino, lo material y lo intangible. Tenochtitlan, Tlatelolco, Tenayuca y Texcoco. El de Tenayuca está muy bien conservado. No sé si lo conozcan. Fue este domingo, el 30 de julio, su aniversario, sí, de la fundación del Teocalli de Tenayuca, sus 799 ¿Y si hay aniversario. acceso? ¿cuándo nos organizamos y vamos? A conocerlo, sí, es muy importante conocerlo. O por lo menos a un museo. ¿Han ido al Museo del Templo Mayor? Ok. ¿A cuál museo no han visitado todavía? ¿Ya fueron a la antropología e historia? Sí, lo que ¿Han ido a la parte de arriba? Ajá, de grupos étnicos. Ah, Sí. Arriba están los grupos étnicos. O sea, en la parte de abajo está la cultura maya y arriba el grupo étnico. Esa cultura, es cultura maya, como que es diferentes culturas. Bueno, las salas van por cultura, ¿no? ah, No me acuerdo. O sea, es que es muy grande. Sí, es No que podemos abarcarlo en una visita. cada sala es una. Es Sí, un mundo, sí, el que quedas ahí no avanzas. sí, No, claro. nosotros cuando fuimos entramos específicamente en la sala mexica y no No termina. Sí. Sí. ahí es mi pregunta, ¿cuál es el nombre adecuado Ajá. para Coatlicue? Porque todos me dicen, ay, el monumento. Yo así como que, no sé por qué, pero me hierve la sangre. Claro. Sí, de verdad. Muy bien, vamos para allá. Todo eso es para allá, vamos para allá. Muy bien. Entonces sí, es una estructura de conocimiento también, de hechos, de sabiduría, de experiencia. Es decir, del tiro no hicieron así como el Teocalli más grande, ¿no? Como ahora que de un tiro se hace el edificio más grande según quien pueda sus recursos. Sino que tuvo que ser un proceso demostrado de sabiduría. Hay quienes dicen que también generaban energía eléctrica. No lo sabemos. Generadores de luz, no poder ser, de algún tipo de energía. Bueno, el punto es que como se menciona, tienen niveles. Vean, este Teocalli está pintado. Este lo llenamos de tlapali, de color, para señalar justamente sus niveles. ¿Ya observaron? Nahui. 4 niveles diferentes. Muy bien. Vamos a ver el primero. ¿Y de qué trata? ¿De qué nos consta? Este primer nivel, como bien lo observamos, es el que tiene más volumen. Sin este nivel no podríamos nosotros construir lo que está hasta arriba. Necesitamos necesariamente, valga la redundancia, pasar por este punto. Hay muchas formas de llamarlo. Para la lección de ahora lo vamos a llamar como el Macehuatlactoli. Macehuatlactoli, o la lengua de los merecedores, así se le conoce. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Macehuatlactoli también se le conoce dentro del náhuatl. La palabra náhuatl viene de nahui, que es 4, y ac, que es agua. Nada más piensen eso, náhuatl, 4 agua.
Esta primera agua es el agua blanca o Iztac Mashot, machote blanco, figura blanca, primer nivel, ¿no? Nivel básico. En este primer básico, nivel básico, Es el del 4, ¿cómo dijo que el 4? vamos a apuntar. Now we are. Ay, Era por la cantidad de agua que había en el lugar. Esa es una. Ah, muy bien. Rápidamente, nada más para recapitular eso. ¿El 4 a qué les remite? ¿Qué les hace pensar el 4? 4 rumbos. Quema, Los 4 puntos cardinales. quema. ¿Qué más el 4? 4 estaciones del año. Quema. Originalmente aquí no teníamos 4, tenemos 2 nada más. La estación húmeda y la seca. En náhuatl las palabras nuevas para decir primavera, verano, otoño, invierno, pero originalmente solo hay estación seca y húmeda. Tonalco y Xopantla. O había frío o había calor. Nada más esas dos. No, agua. Húmedo o seco. ¿A qué es frío o calor? También eso. O sea, estación húmeda frío, calor, estación seca. ¿Y a qué le remite el agua? La que había mucho en el agua. el agua. ¿Qué más? ¿A qué más? La lluvia. Por eso los túneles de acceso para el desagüe. Más simples, están yendo demasiado lejos. Ahí nos hace falta un Somos poquito. complicados. Un poco, sí, demasiado complicados. Agua, la limpieza, lo que es flexible también, lo que es adaptable, lo que es limpio y traslúcido, lo que tiene la capacidad de limpiar pero no se mezcla con la mugre, la fluidez. 4, igualmente el 4, sí, muy buenas definiciones, pero para más sencillo, el equilibrio, lo que suena bonito. Eso es el ad. Ad es lo sonoro también. Por lo tanto, náhuatl es algo así como lo que suena equilibrado, lo que suena bonito. Las 4 aguas también puede significar eso. Los 4 elementos, sonoridad, equilibrio, armonía, también puede significar armonía. Náhuatl para nosotros entonces es una forma en la que describimos al Macehuatlactoli. Macehuatlactoli es nuestra lengua. Nuestra lengua macehual tiene que aspirar a ser náhuatl, que sea equilibrada, que sea fluida, que sea flexible, limpia, translúcida, verdadera. Náhuatl también es la clave que dejaron para definir a un sistema educativo. Sistema educativo náhuatl. Náhuatl también es un sistema educativo que se fundamenta en 4 colores, náhuatl, tlapali, que son estos que estamos viendo. Azul, rojo. Quema, aquí los tenemos. Iztac, por eso Iztac Mashot. Iztac Mashot, formato blanco. Iztac, blanco, blancura. Entonces, en este primer nivel de la lengua, en este caso de la lengua náhuatl, tenemos que entender que se refiere al sentido literal del idioma. Tlacuilopextli, pizarrón, amatontin, cuaderno, es decir, lo que es, significa cualquier cosa. Ese es el primer nivel de la lengua que tenemos que aprender. Es práctico y conciso. Necesito esto, se requiere esto, hay esto, no hay nada más. ¿Cuántos? ¿Qué día es hoy? Nada más, sin interpretaciones, sin yo creo, yo pienso, yo diría, no, práctico y conciso. También esta es la lengua que se ocupa por el mayor común de la gente. Cacomistle, quema, cacomistle, quictosnequi, medio felino y pancaxtilantlactoli. Medio felino. Moetoat, tlacomistle. Le tiene que esperar a que se elimine. Quema, muy bien, lo cachicuali, es un de cuali. Porque luego en la noche en la casa azul
Tenemos una visita nocturna, Ah, entonces ella, Dice, ese que es uno medio felino, tlacomistle. Crema, vean cómo es práctico y conciso, porque para los náhuatl, por ejemplo, el tlacomistle es lo que es medio gato, lo que se parece a un gato, pero no es un gato. O un felino, mistli, felino. O puma, puede ser puma también, mistli. El Mazahuatlactoli también es el lenguaje que mayor sobrevivió de todos después de la invasión y que sobrevive hasta la actualidad. Esa es la lengua de los merecedores. Recuerden que este ejemplo es solamente con la lengua, pero se puede aplicar a muchos tipos de saberes. Vean cómo entonces ya dominamos el Mazahuatlactoli, ya nos aprendimos los números, ya nos aprendimos los días, ya sabemos los lugares, localizarnos, decir dónde estamos, quiénes somos y qué es cada cosa. Entonces logramos subir en el Teocalli y llegamos a este siguiente nivel. Chichiltic, rojo. Chichiltic mayor. El formato rojo o el nivel rojo o el nivel chilado, el nivel chilatura. Mayor. Chichiltic mayor. Figura roja, figura chichiltic. Machote, chichiltic, de ahí viene la palabra machote. No machote, machote. Michote es otra. No, michote Es un alimento. Machote es como Giosen, figura, copia, como una forma. formulario puede ser también. en algunas pirámides escribían con rojo. ¿Qué más? Eso podría ser los que mantenían el nivel. Es que depende de qué teocalli sea y en qué lugar. No es lo mismo, por ejemplo, el rojo aquí en el altiplano que en la zona maya, ¿no? Por ejemplo. Ah, mira, entonces indica otras Yo lo cosas. vi en Santiago. Sí, depende, porque ahí, por ejemplo, no hablaban náhuatl, hablaban maya o zapoteco. Entonces, puede variar su código cromático. Este código cromático es mexica, náhuatl mexica. Entonces, si lo encuentra en alguno de los lugares en donde hay tolan, náhuatl o mexicas, podemos encontrar este mismo formato. En el caso maya indica otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí ignoro por completo a qué haga referencia. Depende en qué lugar, quién lo está aportando, si el teocalli en el que está es masculino o es femenino, si es maya del mar o si es maya de la montaña, ¿no? Por ejemplo, ¿Cómo se puede saber si es masculino o femenino? por su orientación. Es importante ver eso, porque Tiene que ver al norte, al sur o al sur. pues, es que nosotros no tenemos esa forma de orientarnos, nuestros rumbos son diferentes. Así es, el norte y el sur, el oriente y el poniente para todos no existen. ¿Qué es lo que sí existe? El rumbo de la luz, por ejemplo, Tlahuistlampa, por donde sale el sol. Tenemos el Cihuatlampa, que vean, por ejemplo, ya vieron, el Tlahuistlampa también se puede asociar al Iztacmashot, el rumbo de la luz. Vean. ¿Qué más? Segundo nivel, Pipiltlactoli, en la lengua náhuatl. Ajá. Poniente rojo de la mujer. El Cihuatlampa, ¿qué más? Y en este caso corresponde a lo que podemos llamar el Pipiltlactoli. ¿Qué es el Pipiltlactoli? Ya es un nivel de la lengua que va entre lo figurado y lo verdadero o lo literal. Es decir, ya no necesariamente las cosas solo son lo que significa tal cosa. Chichiltic también se puede interpretar como colorido. De hecho, Chichiltic también define lo que es colorado, por ejemplo. Colorido. Y el colorado o colorido para nosotros en lengua mexicana implica todos los colores. Es como decir multicolor, ¿no? Pero, exactamente. Todos los colores es el rojo o el colorado, Chichiltic. Como el machote. Podría ser también ese color refiere el colorado. Acá no.
Este ya abarca el sentido o va más allá del sentido literal del idioma. Es decir, sí se hace uso del sentido literal como lo que es el Macehuatlactoli, pero ya tiene figuraciones más elaboradas. Y es la lengua que habla, digamos, las personas más distinguidas del pueblo, no sé, como por ejemplo algún mayordomo puede ser, por ejemplo, o el que organiza el tianguis, por ejemplo, ¿no? Alguien que tiene algún tipo de cargo distinguido entre la sociedad, ¿no? Que, en algunos lugares el que vende cierto tipo de alimentos, ¿no? Por ejemplo. O los que se encargaban de hacer las compras de un lugar a otro. Los posteca, Mercaderes. quema, ellos también podrían ser, y ya ocupaban ciertos tipos de vocablos. A eso se le llama pipiltlactoli. Pipil también significa noble, se interpretó como noble. Pipil. Los pipiles. Pipiltlactoli, quema. También hay una variante de la lengua náhuatl que se llama el pipil, que es el náhuatl que se habla en El Salvador y Honduras. Ahí ese náhuatl se llama el pipil, que es originario de unos señores teotihuacanos que cuando acabaron su mandato dijeron, ya nosotros nos vamos de aquí, y se fueron a vivir a esa zona. Se sentaron ahí, hicieron un nuevo, Un Teocalli, Tolan, un nuevo pequeño pero con las Teotihuacán. bases de la cultura del centro. Sí, tanto que hablaban náhuatl, por eso el pipil. Y sí se entiende el gallo. Se dice que muchos de los que estaban aquí cuando llegaron los españoles tuvieron que irse para el sur para poder sobrevivir a la invasión española. Para los 4 rumbos, ¿sí? Muchos se fueron para muchos lados. Malacaxtepec, Momoxco es eso, por ejemplo, uno de sus refugios. Entonces vean, aquí tenemos al pipiltlactoli y vean cómo ya es una cantidad más pequeña de personas. Y entonces, ya que logramos aprendernos no solo los números, no solo los días, no solo los saludos, sino que ya les podemos dar una interpretación, por ejemplo, ya podemos saludar de acuerdo a la hora del día, por ejemplo, ya podemos hacer transacciones en náhuatl. Entonces, ya que dominamos esa parte de la lengua mexicana, vamos al siguiente nivel, que también puede ser el siguiente rumbo. Ya vieron el Huitztlampa, el rumbo de lo que le llaman el rumbo de las espinas o el rumbo del colibrí, que es lo que queda entre por donde sale y por donde se oculta al lado izquierdo. Imagínense que nosotros nos subimos a este Teocalli y el sol sale por el medio de estas dos estructuras. Si nos ponemos de espaldas al sol, ¿qué rumbo nos queda al frente de nosotros? Cihuatlampa, quema. A nuestras espaldas, vea uno que No se nos quitan. Para que No. Cuesta mucho. quema Tlahuiztlampa a nuestras espaldas. ¿Sería la noche? En Tlahuiztlampa el rumbo del amanecer. El rumbo del amanecer. enfrente, el Cihuatlán, Quema el a Cihuatlampa. la izquierda, Opochcapan, el Huitztlampa, Huitztlampa, a la derecha, el Tlampa. Mictlampa, efectivamente. Huitztlampa es lo que le podemos llamar sur, pero no es sur. Es el rumbo del colibrí. Sí. Donde se oculta todo. Donde se oculta el sol es Cihuatlampa. ¿Cihuamonte qué es? ¿Cihuamonte? Cihuamontle, como nuera. Aquí mucho nombrando todo eso en Iztapalapa. Sí, pero yo no sabía qué es. Bueno, yo conozco esa palabra como nuera. La mujer como que vino. Que se casó con Y Temachán. Temachane o Temachiane. Es como profesor. Pero esa variante no la había escuchado, puede ser válida. Temachane. Aquí también se le dice a uno que hace otras cosas malas.
malas. ¿Que hacen cosas malas? Ah, demasiadas cosas malas. No, una palabra no Es es. el concepto que dice el segundo. Tal vez porque enseñaban agua. No. Temachani. No había escuchado esa palabra. ¿Y si momote o te lo digo? Sí, guapo. Entonces, si momote, ¿qué quedamos? ¿Qué? Dije que no era. No era. No era. Sí, ma. Entonces subimos. En chino, neki, rana y pan, la toji. Rana, Quintosneki rana y Pancastina. Ajá. ¿Cómo se dice rana? Que moitao, rana y pan, más igual, la toji. Rana, Motoa, Tamatzoli. Te lo va a decir. Anótale. Tamazoli. Es que ella, su primera palabra, aparte de agua, leche y cosas así, fue rana. Tamazoli. Rara. O sea, Es que el concepto, por ejemplo, que dice, viene de otra delegación. Aquí radica. Se le dice arrimado. Se le dice otro término, le dicen estagua. ¿Cómo se dice arrimado? ¿Arrimado en agua? O sea que proviene De de otro lado, pero que aquí Guido, aquí lo como refugiado. ¿cómo refugiado? Refugiado. O Los que aquí le dicen arrimado. viene de otra enmarcación o otro. Como si fuera de Hagan de Xochimilco cuenta que y viene viniera de- para acá. De Cuhuacán, se casó con una de Iztapalapa. dice, es que ahí ya entra los parentescos. Ya sería otro parentesco, ¿no? Ya sería más bien el esposo de mi hija, ¿no? O Pero depende le de- dicen en otros términos. No, Ya le dije que porque viene de arriba con la esposa. No debe venir con el esposo o la esposa. El esposo vive casado, hace la esposa. Y le dice en otro término, dice es no. No es lo que es eso. no he escuchado tampoco ese término. Es para decir, ¿sabes qué? Para no nada. No, me parece que no conozco un concepto como ese. Porque, por ejemplo, también la idea de medios hermanos, medios hijos, medios esos medios familiares tampoco existe en agua. Porque no permitían, bueno, se dice que los hombres, si traicionaban, eran castigados, al igual que las mujeres. Entonces, la manera como los castigaban los llevaba a la muerte, a ambos. Por eso no había esos tipos de traiciones, no había medios hermanos. O sea, ese puede ser el por qué no lo había o no se manejaba el término. Sí, efectivamente, por eso no existían. Por eso también no existían las cárceles, el concepto de cárcel tampoco existe. Porque la idea de cárcel implica que no hay justicia. En cambio, en la antigüedad, el que cometía cualquier delito también era pena de muerte. Entonces, por lo tanto, no había necesidad de guardar personas por cometer delitos, sino que se ajusticiaban inmediatamente. Y también por esa idea de familia, ¿no? Tampoco existe. Quema, muy bien. Vean cómo vamos profundizando en el idioma. Entonces subimos y llegamos al siguiente nivel, el Tecpantlachtoli. Tecpan Quijtosneki Palacio. Y está en el Texuctic Mashot, que es el nivel azul. El nivel formato azul. Tecpantlachtoli. Quijtosneki, el lenguaje del palacio. Tecpan, palacio. Este ya va entre lo metafórico y lo figurado, también en lo abstracto, ya es un lenguaje más complejo, es muy versátil, pero al mismo tiempo es especializado de algún área de conocimiento en particular. Abarca diversos niveles cognitivos
Por ejemplo, no es el mismo lenguaje que habla un ingeniero, que un arquitecto, que un médico, por ejemplo. Era como los sacerdotes. Podría ser también, es el lenguaje de las personas advocadas a un determinado oficio o a un determinado saber. Podría ser ámbitos artísticos, políticos, científicos, ceremoniales, que ya requieren de una preparación muy específica para poder aprenderlo. En el caso del Pipiltlactoli tú lo puedes aprender así que hablando con la gente, ¿no? Así con el trato común de las personas, pero en el Tecpantlactoli se requiere ya de una formación. Como para verlo de Dios. Cuando se atraviesa el sol con la luna, ¿se me fue el nombre? Eclipses. El Huicayomatilistli, la que es ¿cómo se llama? La astronomía, así es. Tecpantlactoli, ¿verdad? Tecpantlactoli, así es. Justamente, ¿no? Cada una de esas personas ocupa un lenguaje diferente. Por eso se llama Tecpan, porque tenían que asistir a escuelas para aprender ese lenguaje. Dice que sí había jerarquía. Claro, por eso justamente la estructura de Teocalli, no olviden la estructura que nos indica justamente esa ascensión en las formas de conocimiento o profundización en saberes. Y vean cómo entonces ya logramos dominar un área, por ejemplo, ya somos expertos en algún tipo de área de conocimiento. O muchos, antiguamente, las personas que se hacían sabias, es lo que ahora equivaldría a tener 20 doctorados, 30 doctorados. Y entonces, además de lograr profundizar en algún conocimiento, también logramos llegar a la ancianidad, porque no solo falta que sepas mucho, sino que tengas la capacidad de vivir muchos años. Entonces, y solo entonces, vamos a poder acceder al último nivel del conocimiento, el Tliltic Mashiach, o lo que es el formato negro, la figura negra, nivel negro, y que en lengua náhuatl se representa con la Huehuetlactoli, la palabra antigua, palabra anciana, y que vean es negra como el rumbo del Mictlán, ¿ya vieron? Se asocia con el Mictlán, por eso el Mictlán también se asocia al rumbo de los descarnados, al rumbo de los muertos, porque habla también de la ancianidad, rumbo de la ancianidad. O sea que en ese entonces llegar anciano Sí, de conocimientos y todo. sí. Por eso era el respeto de los ancianos. Y se les pedía, vamos a decir, hacían preguntas a los ancianos. Lo que hoy no hay, hoy tienen 50, 60 años, se los miran a uno del otro. Tengo más de 70 años, sé más que todos los demás. Y deben tener respeto hacia los por su sabiduría. Aquí está justamente por el tiempo de vida que tiene nada más en el mundo. Pero dicen, ¿por qué? Es que es la sabiduría más que nada. La vida. Lo que se dice es la vida que vive, los conocimientos que tiene. Y los que van abajo van aprendiendo. También entonces, así que hoy ya se perdió. ¿Serían los maestros? No necesariamente, pueden ser ancianos nada más que con su sabiduría pueden impartir experiencia. El estilo del consejo ahí El rumbo del norte, el Mictlampa. se les pedía un consejo a ellos. Hay muchos documentos que mucha gente no los conoce. Están en el archivo penal de la así. Hay códices de la ¿por qué? Un único mente de uno de papel. Eso no es un códice. Un códice que viene hecho y conservado en Israel. Porque el papel dice, abajo viene la firma para el fulano de tal, ya no es códice. Eso lo hizo en español.
pues muy importante son lo que usted dice, que todo ese tuviera el respeto y la sabiduría de los ancianos, que no necesariamente son malos, Exactamente. sino porque es de la que tienen la vivencia que tuvieron, la experiencia que tuvieron, y que van de generación en generación. Hoy ya se está perdiendo, pero vamos a recuperarlo. Claro, por eso tenemos que vivir esta cultura, vean cómo eso es la cultura del merecimiento más que igualismo. Entonces sí, exactamente, o sea, podemos saber mucho, pero si no tenemos esa capacidad de vivir más de 52 años, de nada sirve esa sabiduría, ¿no? Esa es la palabra antigua. También porque podríamos aprender muchas cosas, pero solamente con la edad saberlas, ¿no? Entenderlas. Sintetiza todos los niveles del conocimiento, es una síntesis del Masehuatlactoli, el Pipintlactoli y el Tecpantlactoli. Este es de corte espiritual totalmente, ya una persona mayor ya está más en contacto con el más allá que una persona que no es tan joven, ¿no? También los que son muy niños están también más en contacto con el más allá que los que somos adultos. Por los riesgos que tenían y las pocas perspectivas de tener una vida larga. O con la cercanía por la no vida, ¿no? Con el no con la muerte o con el no haber nacido. También como estamos más cerca de esos puntos, ya estamos más en contacto, sensibles con ellos. Que unas personas que estamos como a la mitad de nuestra vida, que ya estamos más desconectados de la fuente, ¿no? Vamos a llamarlo así. De hecho, justamente el náhuatl es un vehículo para no tener que acercarnos ni a la vida ni a la muerte para poder trascender. Eso es también parte del náhuatl. Pero bueno, también es de índole ceremonioso, se ocupan las ceremonias. Lo que hemos llegado a escuchar en náhuatl en ceremonias, de pronto es este Huehuetlactoli. Es el idioma de los ancianos. Es la más pura y depurada y sublime expresión de la cultura, es cultura viva, podemos llamarlo de esa manera, y nos vincula directamente con los ancestros. Cuando se da la palabra y se hablan los niños, es el Huehuetlactoli. Puede ser que haya algunos abuelos que lo ocupen, o que haya algunos que habían estudiado y lo digan en Tecpantlactoli, ¿no? Por ejemplo, o que ya tengan tanta práctica que lo digan ya en Tecpantlactoli. Ahora en la actualidad estas divisiones se desdibujaron porque con la invasión se destruyeron principalmente los Huehuetlactoli y el Tecpantlactoli, y mayormente lo que sobrevivió fue el Masehuatlactoli y en menor medida el Pipintlactoli. Lo que ahora nos llega es una combinación de todos estos puntos. Podemos de pronto utilizar palabras muy viejas, muy antiguas o unas muy nuevas, ¿no? Por ejemplo. Pero es importante conocer que hay una diferencia, y para ejemplificarlo mejor les voy a dar este siguiente ejemplo de una misma frase expresada en diferentes niveles de la lengua. Tenemos esta primera frase en Masehuatlactoli. Xiquilnamiqui, recuérdalo o no lo olvides. Xiquilnamiqui, tráelo a la mente, tráelo a la memoria. Xiquilnamiqui. Vea cómo está dando una orden directa. Recuerda. No necesitamos saber nada más. Recuérdalo y ya. Esto es de un nivel más igual. Es la unidad mínima de información que necesitamos conocer para entender la interlocución. Alguien en Pipintlactoli podría decir esta misma idea de la siguiente manera: Xiquimolnamiquilti. Y eso se puede interpretar como: haga usted que vuelva a suceder. Vean cómo ya no es lo mismo que decir recuérdalo. Xiquilmonamiquilti. Haga usted que vuelva a suceder. Está pidiendo un favor, no está dando una orden. Vean la sutileza. Pero alguien que haya estado en Tecpantlactoli, que domine el Tecpantlactoli, esa misma idea la va a decir Mashikmolnamiquilti, que se puede expresar como: ojalá logre su gloria recordar lo acaecido.
Mashikmolnamikirti. Vean cómo es más florido, cómo se refiere a muchísimas más cosas. Ojalá logre su gloria recordar lo acaecido. Es más rimbombante. Pero esa Y se habla con mucha... Por eso dice que es cierto nivel. Ajá, exactamente, de profundización. Vea cómo una misma idea se puede manifestar de formas diferentes. Por ejemplo, un anciano, ¿cómo expresaría esa misma idea? Mashitokamonechikotsino. Ojalá logre su magnificencia reunirse una vez más con la señora de los 9 caminos. Mashitokamonechikotsino. ¿Y quién es la señora de los 9 caminos? ¿Quién creen que sea? Vean a lo que nos estamos refiriendo. Que no me tenían ¿A quién creen que se refiere? a la mamá de Quetzalcóatl. Más simple, mucho más. Está lleno, es muy mítica, mucha mitología. No, más simple. Más simple, más simple. ¿De qué estamos hablando? Recuerden la idea original. La memoria. Quema la memoria. Ojalá logre su magnificencia reunirse una vez más con la señora de los 9 caminos. Mashitokamonechikotsino. Por eso luego no entendemos nada de los abuelos, bueno, porque se están refiriendo a una cosa. ¿Qué sería ¿Qué eran los 9 caminos, compañera? La memoria. la memoria? Quema. Sí, vean, más simple. Estamos hablando de recuérdalo, la memoria. Cosas, vean, prácticas. ¿No? Cómo es práctico, pero al mismo tiempo es muy abstracto. Muy bien. Entonces vean, para responder eso, Piali. Para responder la pregunta, eso que podemos llamar como ídolo, estatua, ¿qué más? ¿Cómo más les decimos? Nos dicen Imagen. piedra, imagen. En náhuatl. También así lo dicen como totem. Tótem. Pero no, en náhuatl tenemos su propia palabra. Teomiki. Teomiki o teomikini. Más bien teomikini. Vamos a verlo primero como teomikini. ¿Qué más? Teomikini. Vean, tiene la palabra Miki. ¿Como cuál? Morir, muerte. ¿Qué más habíamos dicho que no? Pero ¿cómo era en náhuatl? Recuerda el concepto en náhuatl. Diosa. Miquistli, quema, los tonaltin, vean. Por eso es importante. Siempre los tonaltin nos van a remontar a un tipo de conocimiento. Miki, descarnado, muerto. Y vean qué otra palabra tiene. Teo. ¿Qué era Teo? ¿Cómo lo interpreta? Deidad. Se interpreta como deidad. Energía, fuerza, sagrado. Y vean, tiene la partícula ni. ¿Recuerdan qué era la partícula ni? ¿El qué? Muy bien, la partícula de oficio, el que tiene el oficio. Entonces vean, en náhuatl esas estatuas que no son estatuas, para empezar, son entidades. Porque tenemos la palabra tokait, recuerden, sustantivo, siembra, nombre, entidad. Tokait, sustantivo, siembra, nombre o entidad. Entonces, esa entidad a la que nos estamos refiriendo, para empezar, está cumpliendo un oficio. Es decir, no está de gratis. Tiene una razón de ser, no está adornando, no está embelleciendo, está teniendo un oficio. Es una representación. Vamos para allá. Esa puede ser otra cosa. Muy bien, va por allá. Miki, vean. Es decir, que está descarnado, que no tiene movimiento. No necesariamente quiere decir que está muerto. ¿Ya vieron cómo el concepto de descarnación es diferente de muerte? En náhuatl no hay la palabra muerte, hay la palabra descarnación. Por lo tanto, es alguien que no necesariamente está vivo, pero no necesariamente está muerto.
Simplemente que existe. que está descarnado. Por ejemplo, un árbol está descarnado. ¿Qué opinan de eso? Cuando Pero no el tiene árbol su no está corteza vivo. completa. Sin movimiento, más bien sin movimiento. Está vivo. Muy bien, está vivo. Porque Miquisli también en un nivel, por ejemplo, ahí con ese concepto vamos a ver otro ejemplo. Pero bueno, ya entendimos esto, ¿no? Que está muerto, que está descarnado. Y la palabra teo, sagrado. Es decir, vea, es que hasta en el mismo concepto de náhuatl rechaza la idea de que es ídolo, de que son tótem, de que son figuras adoratorias. Porque en náhuatl es una entidad que tiene el oficio de morir lo sagrado, o que muerto, descarnado, representa las cosas sagradas. Es eso, Teomikini. También sería tótem. Tótem podría ser, pero los tótem creo que son linajes familiares. O sea, como los linajes que estuvieron viviendo en una casa, en un lugar, en un lugar determinado. Es representativo. Ajá, del lugar nada más. Y creo que también implica los animales de poder de la familia de ahí. Por eso aparecen animales, águila o algo así. Exactamente, y son diferentes. En cambio, un teomikini, por ejemplo, puede ser una cuatlicue, el acuatlicue que tenemos en el Museo de Antropología, sí. Es el que tiene el oficio descarnado de representar Lo sagrado, los exactamente. O de hacer ver muerto lo que es sagrado, o lo que es el movimiento. Realmente no tiene una interpretación al español, ¿ya vieron? No tiene una traducción. Porque para ellos es más fácil decir ídolos, estatuas, monolitos, ¿no? ¿Cómo más les dicen? Pero ya vieron que para nosotros no. Es una entidad que tiene algo que representa un conocimiento. Por ejemplo, el teocalli, ya vimos que el teocalli puede representar muchas cosas. Vamos a dar otro ejemplo con este nivel de profundidad, con la palabra miquistli. Miquistli, ipan masehuatlactoli, muerte. Puede ser una primera interpretación, podría ser muerte. Miquistli. La misma palabra miquistli en pipiltlactoli lo podemos entender como descarnación. ¿Ya vieron? Como el mismo concepto tiene una profundidad distinta. Ahora bien, la misma palabra miquistli en un entendimiento tecpan se podría interpretar como quietud. Quietud. Tecpan o inmóvil, lo que es inmóvil. Quietud. Que ya no tiene tanto movimiento. Pues no sé si haya visto cadáveres que se mueven, esqueletos que se mueven. Sí, he visto palabras que se mueven. Muy bien, y descarnados que se mueven. Depende cuando no, hay veces que se le pone de energía, sí puede tener, pero por ejemplo cuando está seccionando los niveles de limpieza de sus músculos y tendones, si tú puedes tocar un timón, puedes obtener un movimiento de algún músculo más abajo. Sí, porque está en un sistema eléctrico, podríamos decir. Sí, lo que pasa es que el mismo tendón hace su movimiento. Por Bueno, un yo impulso, soy ¿no? médico, entonces tuve que limpiar una pierna, y esa pierna, al estarla limpiando por sección, Bueno, pero está hablando de un entorno completamente ajeno a la naturaleza. ¿En la naturaleza pasa eso? eh, Recuerde que en nuestra solo, cultura... solo en las ranas, que puede llegar a ser, en la serpiente, sí puede suceder. En los vivos pueden abrir y cerrar los ojos. No, pero estoy refiriendo a que sí hay disecciones en la naturaleza. Bueno, Cuando les cortan la cola. Pero eso ocurre, o sea, sin la intervención humana eso ocurre. Ah, por accidentes en los animales. o Pero sea, entonces, generalmente no.
No, no, no. No, o sea, nadie les pone la razón. Sí, claro, ¿no? O sea, puede ser un accidente. Ajá, exactamente, pero intencionalmente que haya alguien en naturaleza que diga, vamos a cortarlo para ver qué pasa. No, lo que pasa es que en medicina nos hacen trabajar, Bueno, Para pero conocer. volvemos a calmar. pero pensé que podría ser una opción. Por ejemplo, en un primer nivel de muerte, vea, aquí podría ser una muerte reciente, justamente. Ajá. Pero alguien que ya lleva muerto en su ataúd, no sé cómo usted conciba la muerte. Después habíamos dicho que viene la quietud. ¿Cuánto tiempo tarda en descarnarse un cuerpo? De forma natural. No, cuando los muertos se ponen tiesos, ya no se mueven. Bueno, Muy pero bien, ese es ahí. el primer nivel. Sí, Ajá. quietos. Muerte, estamos en el Mazatlán y muerte. Quietud, no, como descarnación, Lactoli, descarnación. Cuando sucede la muerte, entonces a uno a descarnarse. Quema su proceso, por eso no es muerte. Lo ponemos entre comillas el concepto Bueno, de ese muerte. es como nosotros lo vemos, ¿no? Desde el punto de vista. Pero ya en otro formato, en Otra cosmovisión. ya lo vemos desde otra ideología, ¿no? Exactamente. Desde otro punto de vista. Tecpantlactoli como quietud. Y en Huehuetlactoli, Miquisli, se podría interpretar como perpetua quietud. Cuando ya se decide. Totalmente, sí. Como cuando Cuando se ya- dice ya se fue la paz. O Así sea, es. ya se decidieron, ya Ya, está formando ya se- parte de otros. De otra vez de la tierra ya se volvió a decir, ya trascendió. Ya es la quietud, ya no se mueve, aunque sea solo un cráneo, ya no se va a mover. Ya es polvo. Por eso es que los mayas, bueno, de la región de aquí, limpian sus huesos de sus muertos. También exactamente, porque en algún momento se nos trata de conservar lo mayor tiempo que puedan. Ahí va otro. Bueno. No, pues es una palabra básica. Es que te cuesta mucho trabajo. Así es. Entonces, vean cómo hay muchas formas de aplicar estas formas de profundidad del conocimiento. No sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí. En el último nivel podría hablarse de que las palabras, el idioma ya es más no, que ya es como más ahí tiene una palabra, perdón por mi mala uno es el simple de que es En español, sí, en español hay una palabra. no, es como por ejemplo. Es que dice que nuestro idioma tiene varios conceptos. Uno puede ser matemático, otro puede ser de la naturaleza, otro puede ser el familiar, pero que es Sócrates, filósofo. Filosofía, puede ser Filosofal. más filosofal. Más filosófico. Al respecto, mire, hay muchos maestros que dicen que decir que tenemos una filosofía es falso, que aquí no hay una idea de filosofía, pero una filosofía solo piensa y piensa y piensa, y aquí lo que hay es actuar, ¿no? Así es, hacer las cosas, ¿no? No pienses tanto, resuelves, es lo que decimos, no es más práctico. Sí podría ser un filosófico entre comillas, pero vamos a llamarle más anciano, más merecedor, ¿sí? Sí, la de filosofía podemos ponerlo entre comillas. Pero sí, como más filosófica. Muy bien. No sé qué les pareció esta clase, si tengan alguna duda. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Tengan muchas dudas? ¿Sabe qué? Nos quedamos yo creo que con ganas de Pues miren, qué curioso. Adelante. ¿Cómo se llama la alcalde de A ver, pregúntanos con la pregunta. ¿Qué Moitoa?
¿Cómo se pronuncia el nombre? Pero tienes que decir En agua, porque si no. Noah, Daniel, Ah, muy bien. Daniel, Moitoa, Daniel, sí, Palmas de Guatlactoli. Manuel, Ah, Manuel, sí. Manuel, sí. Qué va. Muy bien, pues bueno, pues nada más que bueno, qué bueno que les gustó, qué bueno que les ha gustado hasta ahora, no sé, pues que les hayan parecido sus clases. Tengo que informarles que aquí en el archivo histórico pues ya se nos acabó el mes de julio, ya no vamos a poder continuar acá. Entonces pues tenemos la opción de irnos a la biblioteca, no sé qué le ha dicho la señora Reina, si A podemos- mí me dijo que está espacio. Nos podríamos reunir aquí e ir para allá. O allá directamente. directamente Está la allá. entrada principal. Está del otro lado. aquí en la biblioteca, Sí. ¿no que era la biblioteca? Ahí está la Es- puerta corrediza. De Ahí se cristal. puede abrir así. Ahí se puede abrir. Sí, de hecho esa es la entrada principal. No La se otra- cerrada. No hay que avisarle qué horario para que ella nos tenga, bueno, para que tengamos el espacio habilitado. El salón, porque hay pizarrón. Y ¿Podría ser pues, hay este mismo sillas, horario? mesas, hay todo. Sí. Miércoles de 11 a 1. De 11 a 1. ¿Tienes que ir a cerrado? Sí, perfecto. Sí, para que podamos Entonces tengamos y sepan dónde llegar. o dónde entrar. vacaciones. Ah, ¿Qué le parece? ¿Podemos acercarte? sí. Denme indicación. Sí, O porque- la otra es que si no tenemos un pizarrón. Ya tenemos el pizarrón. Ah, sí. Sí, hay Ah, pizarrón, perfecto. Ahí tiene. Ah, perfecto. Sí, porque se usa Porque sí se utiliza de salón de eventos. Ah, es un- O sea, ahí son varias áreas, pero si llega a ocuparse una, tiene otra. Y si se llega a ocupar esa, hay otra. hay varias. Si nosotros queremos utilizar el patio también, ahí se pone. El horario más o menos. Usando algún- Sí, muy bien, porque mire, pues aquí esto estaba siendo auspiciado por la alcaldía, ya se acabaron los recursos, entonces normalmente yo no había trabajado con la alcaldía esta es la primera vez, ahora pues bueno, vamos a continuar, yo por fuera tengo mi escuela, pero es diferente, puede ser en línea y presencial. Ahora pues hemos hecho este grupo, he visto que han sido constantes, entonces no sé si haya algún costo allá por el espacio. Lo único que nos preocupa es su Presencia. Su pago. Sí. Muy bien, pues sí, mire, normalmente pues sí manejo unos costos más altos, pero no sé para ustedes, ya vieron más o menos cuál es la clase, yo les traigo los materiales y no sé qué tan accesible sea para ustedes un donativo mínimo, no sé, por ejemplo, lo que cuesta no sé, una torta, una caguama, ¿cuánto podrían ustedes aportar por su clase? ¿No? ¿Cuánto les parece? ¿Qué les parece un donativo mínimo de 50 pesos por clase? ¿Les parece bien? ¿Les parece excesivo? Sí, ya si gustan más, pues bienvenidos. Si no, también puede ser en trueque o en especie. También En aquí, especie. aquí manejamos el trueque. Por ejemplo, si traen frijoles de su cosecha o elotinos, pues también lo cambiamos por También. agua. ¿Cuál es de Exactamente. la cosecha? O si ya son productores de algún tipo de Puedo artículo. contar mis jitomates y se los traigo. Ajá, no sé si producen algún tipo, o hacen ropa, o hacen cualquier otra cosa que O ustedes. postres. Por ejemplo, podemos hacer trueques exactamente. Vamos a comenzar igualmente teniendo una hora de clase y si podemos prolongarla hasta 2 horas, pues también podemos hacerlo. Ya entonces en ese sentido, pues los materiales que voy a manejar son diferentes porque aquí no tenía ninguna continuidad, no me llegan a decir que más de 3 meses, más de 2 meses. Entonces pedagógicamente eso es muy complicado para dar un proyecto de estudio. En ese sentido, ya si les interesa formalizar, podemos tomar ya de manera completa todos los contenidos que yo manejo como profesor. Sí, exactamente. Lo que sí va a ser aparte son los libros. Yo les traigo ya los libros hechos y también engargolados. Se los hago a costos más accesibles. Todos son a color también. Sería Ajá, bueno, van las fichas, les traigo las fichas por clase y aparte son los libros que manejo, que son libros de cuentos. Son libros de cuentos, libros de texto, que nos ayudan mucho para el aprendizaje más rápido. Esos materiales, pues aquí yo no sabía si darlos o no, porque
normalmente acabo los libros, ¿no? No es como, vamos a ver un libro y vamos a ver una página o 2 páginas y ya, ¿no? Ven que normalmente se dejan así los libros. No son libros de consulta que vamos a estar aprendiendo una y otra y otra y otra vez. ¿Su nombre? Adriano Tonalcuepa, les dejo mi número también, o si no yo les escribo, ya me dejaron su número, si no por favor escríbanme, si no están en el grupo, si no para agregarles. Ya tienen esta palabra, Teomiquini, ya se la aprendieron, esa es muy importante. Entonces cuando les pregunten qué son estatuas o así, dígales, pues para empezar, en náhuatl no tenemos ese concepto, en náhuatl se dice de esta manera. Ya te aprendiste la Rana. Lo que pasa es que cuando estaba chiquita decía mamá, papá, sobre todo papá, pero Decía más todo, rápido pero la que las me palabras gustó que mi hermana hacía así. Deleteaba. ¿Sí, no? ¿Tú? Yo, rana. Con ellos, pero con mis padres no decía rana. Lana. Y este es mi número directamente, si gustan mandar un mensaje, si no, si ya lo apuntaron en la lista, entonces yo me comunico con ustedes y les agrego al grupo en donde estamos en constante comunicación. Ahí estamos viendo la fecha. Tonalcuepa, Cuepa. Es un apodo, un seudónimo. Día. La vuelta del día. Puede ser Xictlatlanis y Panmacehuatlactoli. Pregunten nada. ¿Qué más? Si no, no habrá respuesta. ¿Qué más? es muy Tonalcuepa, Panmacehuatlactoli. Está al revés. Tonalcuepa, Moicua, Tonalcuepa y Panmacehuatlactoli. Tiene que ser al revés. Del otro lado. Tlequitonequi, Tonalcuepa y Pan, Calcitlactoli. Castilantlactoli. Tonalcuepa, Quitosnequi, el retorno de nuestro sol. Y Pan, Castilantlactoli. Sí, todas nuestras clases están siendo grabadas, las tenemos todas en la plataforma, se las comparto nuevamente para que si las gustan ver, son ya varias horas de clase. Y entonces, pues, si gustan, nos podemos ver directamente allá el próximo miércoles. A las 11. Igualmente que aquí, pero ya va a Ya ser. confirmo todo para el próximo miércoles. ¿Qué A las más? 11. Por favor. Sí, de 11 a 1, si es posible, sí, porque aquí ya no vamos a poder seguir. Y pues sería cuando ya les traigo los materiales. para- Ocupan el espacio. Pues no, pero no me gustaría que ocupen este horario, ajá, Ah, y estemos aquí, ¿no? muy mal. Ajá. Sí, así pasó, pero bueno, lo importante es que estamos aprendiendo, que nos podemos conocer, ¿no? Así es. Y pues vamos a seguir adelante, claro, si se comprometen, pues vamos a darle, vamos a aprenderlo. Entonces ya les traigo también los libros para quien quiera llevárselos en ese momento y comenzar a pues, elaborarlos. Y el grupo de lenguas originales también se va a integrar. No sé, eso lo tengo que hablar con ellos, porque allá es otro espacio. Tal vez allá sí podamos seguir, aunque ya por fuera, pero en el mismo espacio. Como por. Que no lo hace la Ajá, delegación. exactamente. Que no sé, ¿Ya ya la es. delegación va a decir adiós? ¿O qué? Ya, sí, ya. Sí, ya fue. ¿Por Ya qué fue. le dijeron al grupo? Pues ya se acabó el tiempo. Por supuesto. No hay ningún problema en que les puedan hacer la invitación. No, para nada. Integra. Es decir, se acaba la delegación que ellos se van a venir. No, es que tienen como